Historia de la música moderna, de 1900 a la actualidad. Música modernista. Es una tradición europea escrita, elaborada aproximadamente entre 1910 y 1975. Fue precedida por la música del romanticismo y sucedida por la música clásica contemporánea. El momento exacto en el cual terminó el modernismo e inició la música contemporánea se equipará con la música modernista del siglo XX. Se da el nombre de modernismo a una serie de movimientos basados en el concepto de que, siendo el siglo XX una época de fundamentales cambios sociales y tecnológicos, el arte debe adoptar y desarrollar estos principios como fundamento estético. El modernismo toma el espíritu progresista de fines del siglo XIX y su apego por el rigor del avance tecnológico, por lo que la despega de las normas y formalismos del arte de la época y tradición. La característica principal del modernismo es la pluralidad del lenguaje. Ningún lenguaje musical asumió una posición dominante. Las características principales que distinguen el modernismo musical de periodos anteriores son la expansión o abandono de la tonalidad, el uso de las técnicas extendidas, la incorporación de sonidos y ruidos novedosos en la composición. Música de 1900 a 1910. En la primera década del siglo XX, hace más de 100 años, el consumo musical no estaba al alcance de toda la población. La música se escuchaba en directo y casi no había medios para escuchar música en casa. En esta época, 1900 a 1910, la música popular consistía en óperas y sinfonías en las grandes ciudades del mundo y en el ragtime, la primera aproximación al jazz, el cual aparecería en Estados Unidos. Dentro de esta época nos encontramos con Enrico Caruso cantando La Donna è Mobile de Giuseppe Verdi. Por otra parte, tenemos que Scott Joplin y su piano interpretan una de las más famosas canciones de ragtime, usada más tarde en el cine. Música de 1910 a 1920. Durante la segunda década del siglo XX, la música se empieza a escuchar por todas partes. Ya no solo las clases más altas tienen acceso a ella. La radio será el invento que haga popular a la música. No hace falta asistir a un concierto para disfrutar de ella. La ópera seguirá siendo muy popular y Enrico Caruso será el primer artista en retransmitir en directo una canción por ondas de radio. El jazz sigue evolucionando y añadiendo instrumentos a sus formaciones. Sus ritmos y frescura hacen que los ritmos de Nueva Orleans y Chicago se escuchen en todo el mundo. Aparece el primer instrumento electrónico de la historia, el theremin, con la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles. Durante esta época tenemos que Caruso cantó Pagliacci, Payaso, de León Cavallo con música de la Orquesta Sinfónica de Viena. Por otra parte, tenemos que el jazz empezó a convertirse en el estilo musical más popular. Y finalmente tenemos que el theremin fue el primer instrumento electrónico inventado. Música de 1920 a 1930. En la década conocida históricamente como los felices años 20, la música Charleston triunfó por todo el mundo. Nació en Estados Unidos, pero pronto llegó a Europa. El jazz continúa siendo la música más escuchada del momento. Duke Ellington y Louis Armstrong se conocieron y comenzaron a tocar juntos en la King Oliver's Creole Band. Más tarde se harían mundialmente famosos por separado. Las grandes orquestas sinfónicas todavía tienen mucha popularidad. Las óperas y los compositores que nos deja este primer cuarto de siglo son innumerables. Debussy, Strauss, Ravel, Mahler y Puccini. Cabe destacar que los ritmos marcados y los divertidos pasos de baile de Charleston hicieron que todo el mundo saliera a bailar. En el mundo del jazz fue la década de la King Oliver's Creole Band, con un jovencísimo Louis Armstrong a la trompeta. Y finalmente tenemos que en 1928 Maurice Ravel compone su obra más famosa, Bolero. Música de 1930 a 1940. En los años 30 aparece el cine sonoro. Se inventan nuevos instrumentos que revolucionarán la música en los años siguientes y por primera vez se escucha el término swing, que definirá el jazz en esta década. Prokofiev compone el famoso cuento musical Pedro y el Lobo, que Disney llevaría al cine años más tarde.
Por otra parte, aquí tenemos a Cab Calloway, uno de los reyes del swing, que parece que nos invita a cantar con él. Finalmente tenemos el que aparece el primer órgano Hammond y la primera guitarra acústica Gibson. Música de 1940 a 1950. Los años 40 son la edad dorada del jazz. En ninguna época coincidieron tantos estilos, tantos artistas virtuosos y tanta evolución en las posibilidades de los instrumentos. Las formaciones ya no eran big bands, normalmente tenían una figura solista, podía ser un cantante o instrumentista. Entre los representantes se encuentra Ella Fitzgerald, que fue apodada Lady Ella, Charlie Parker, que es considerado uno de los mejores saxofonistas, y Duke Ellington, que es uno de los mejores compositores y pianistas de jazz. Música de 1950 a 1960. Los años 50 están marcados por el nacimiento del rock and roll, dejando al jazz en segundo lugar y convirtiéndose en la música popular por excelencia. El nacimiento del rock y sus primeros artistas considerarían en gran medida la música de las décadas siguientes y a la evolución de su sonido. Entre sus principales representantes se encuentra Elvis Presley, que es conocido como el rey del rock and roll. Otros géneros que desembarcaron poco a poco el jazz fueron el blues, el soul y el rhythm and blues. Las formaciones vocales también se popularizaron, los instrumentos mejoraron en calidad y sonido, las grabaciones cada vez eran mejores. La creación de la televisión y su entrada en la mayoría de los hogares supuso un adelanto comparable al del radio a principios de siglo, además de escuchar a los artistas. Ahora podíamos verlos en nuestra casa. Otro representante es Ray Charles y también se formaban nuevamente grupos vocales. Música de 1960 a 1970. Al igual que ocurrió con el jazz, el rock sigue su evolución. Las bandas más famosas de esta década serían las The Beatles y The Rolling Stones, que venderán millones de discos por todo el mundo y ofrecerán conciertos ante miles de personas, así como nacen nuevos grupos. Se celebra en 1969 el primer gran festival de música en Woodstock, que se convirtió en uno de los acontecimientos no solo de la década, sino del siglo XX. En los años de 1970 y 1980, en la década de los 70, nacen muchas variantes del rock, sonidos más populares, sonidos más duros, sonidos más suaves. En definitiva, nuevos sonidos y la evolución de la música conocida hasta el momento, como es el rock, el pop, el punk rock y el heavy rock. Led Zeppelin, The Ramones, AC/DC, Pink Floyd son algunos de los grupos que triunfaban a pesar de hacer música muy diferente. También la música disco comienza a hacerse muy popular, así como el reggae. Y estos fueron como Stevie Wonder y Bob Marley, también eran artistas muy escuchados. 1980 a 1990. Los 80s fueron el nacimiento de un nuevo género, el rap, que tomaba parte del jazz, el blues y los combinaba con ritmos de música disco, hechos normalmente de forma electrónica. El rock sigue evolucionando hacia el rock más duro por un lado, el metal y el rock popular y suave. El pop, como era Elvis Presley, le pasó al rock and roll. Michael Jackson se convirtió en el rey del pop con el álbum más vendido hasta ahora, que es Thriller, vendiendo millones de copias. La música disco también sigue de moda, como es Madonna and Cher. Tendrá mucho éxito, nacen también grupos de música electrónica como Depeche Mode. Música de 1990 al 2000. La última década del siglo XX nos dejó la consolidación de muchas bandas de años anteriores que continuaban fieles a su sonido. Otras experimentaban hacia nuevos sonidos y nacieron nuevos estilos. Cabe destacar el movimiento grunge y su banda más representativa, Nirvana, que fusionó el rock con el punk, con una carrera tan exitosa como corta. También nació el nu metal, que mezclaba el rap con el rock, metal y los ritmos más contundentes. Nacieron en los 90 dos bandas que se hicieron rápidamente populares, las Spice Girls y los Backstreet Boys, formaciones vocales de chicos y chicas que fueron un auténtico fenómeno entre los más jóvenes. Cabe destacar la aparición de otra formación vocal que se escapaba del pop y de cualquier estilo contemporáneo, los Tres Tenores. Con carreras operísticas destacables, Pavarotti, Carreras y Domingo revolucionaron de nuevo la ópera.